José era uno de los hijos de Jacob, el preferido, y su padre le había regalado una túnica de muchos colores bellísima, y los hermanos se morían de envidia. Así fue como inventaron hacerle creer al padre que lo había matado una fiera en el desierto. Le llevaron la túnica ensangrentada y lo vendieron como esclavo a Egipto. Llegó a Egipto, se lo venden a un señor muy rico. La esposa de este señor se enamora de José, José no le corresponde y la señora lo acusa de que lo estaba violando. De esa manera, José, primero que nada, perdió todo, cuando perdió la casa de sus padres y todas las cosas. Después recupera todo cuando pasa a trabajar como esclavo a este señor que lo adoraba y lo vestía muy bien. También lo volvió a perder y lo meten en una cárcel con algunos sirvientes del faraón. El faraón había tenido unos sueños que no entendía, lo de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. José tenía la facultad de interpretar sueños, le interpreta los sueños al faraón y así es como se convierte en la mano derecha del faraón. Y vuelve a recuperar todo por tercera vez. José tenía desarrollado el derecho de conciencia. Y por eso en el libro Biblia el capítulo se llama José y el derecho de conciencia, cómo perdía todas las cosas y las volvía a recuperar otra vez. Así fue como una gran hambruna que vino aquí en Palestina, en Israel, su familia se va a buscar auxilio y comida a Egipto, encuentran a José, no lo reconocen, José les da todo, finalmente se reconocen, es una historia muy hermosa y se quedan a vivir allá. Posteriormente, con los años, el pueblo de Israel es esclavizado hasta que nace Moisés, se liberan y el día que se liberan, que Moisés sale con todo el pueblo de Israel al desierto, una de las reliquias que llevaban era el cuerpo de José momificado, el que está aquí adentro. Lo trajeron aquí a Nablus y aquí lo enterraron. Esto es en breves palabras. La historia de José es mucho más interesante, suceden cosas maravillosas, pero el aprendizaje de José es el derecho de conciencia. Quiero hacer la acotación de que Andrew Lloyd Webber, el que hizo Jesus Christ Superstar o Jesucristo Superestrella, hizo también un musical que parece ser el primer musical de su vida, que lo hizo parece en la adolescencia, cuando estaba en la secundaria, José el Soñador o José el de la capa de colores. Muy hermoso, que se los recomiendo a ustedes. Existe un DVD con la grabación de esta ópera rock, si se puede decir de esa manera, con la vida de nuestro amado José, que tanto nos enseña sobre el derecho de conciencia, que podemos recuperar todo lo que se pierde, se puede recuperar si tenemos fe en Dios y tenemos la conciencia de la prosperidad, que fue lo que él desarrolló. The fields were a patchwork of clover, all over. The winters were never. Queridos amigos, les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia. Le estamos dando continuidad con la actividad de hoy al ciclo de metafísica cristiana que venimos desarrollando desde hace ya algunas semanas. Y hoy con un tema especial vamos a hablar sobre un personaje tal vez de los más interesantes de la Biblia. De todas maneras, quiero recordarles que las imágenes que acabamos de ver, filmadas en Nablus, en territorio palestino, en el año 2016, con Rubén Cedeño, forman parte del documental Biblia 1, que ustedes pueden ver en su totalidad
en el canal de YouTube de Rubén Cedeño. Solamente tienen que ingresar al canal de YouTube de Rubén Cedeño y en las listas de reproducción buscar el documental Biblia 1. Van a encontrar no solamente este, sino muchos otros documentales y también conferencias filmadas a lo largo de los años que están siendo organizadas en este momento en listas de reproducción de acuerdo a los diferentes programas. Como les decía, el tema de hoy es interesantísimo. Vamos a hablar sobre José, el hijo de Jacob, una de las vidas más apasionantes del Antiguo Testamento y en realidad de toda la Biblia, porque tenemos en esta historia hay engaño, traición, pero también hay perdón y podemos decir sin lugar a dudas un final feliz, un final maravilloso. Amén de que tenemos en José, como bien lo explicaba Rubén en el video, el mejor ejemplo de algo que aprendemos en metafísica casi desde el comienzo, el derecho de conciencia, que lo que es nuestro por derecho de conciencia no puede perderse ni ser robado. Estamos viendo en pantalla la bibliografía recomendada para esta y todas las actividades del ciclo de metafísica cristiana. Son los libros Biblia de Rubén Cedeño y el libro Dios y el Yo Soy. Con el favor de Dios, el libro Biblia y Dios y el Yo Soy, ambos están ya disponibles en el formato de libro electrónico y en breves, en pocas semanas, estará también en versión impresa el libro Biblia. El libro Dios y el Yo Soy de Met Fox ya se encuentra también en el formato de libro impreso. Tienen ustedes en pantalla las páginas web a las cuales pueden acudir para obtener la información necesaria en caso de que deseen adquirir algo de este material. Bien, y les decía de lo apasionante que es la vida de José. Tanto así que ha dado lugar a películas, miniseries para televisión, novelas inclusive para televisión. También en el ámbito de la música se han compuesto oratorios, se han compuesto óperas, se ha compuesto ballet, basado todo, y también musicales, como lo explicaba Rubén, todos basados en la vida de este personaje que tiene tanto para enseñarnos. Pero vamos a ir directamente a la historia. Bien, primero que nada vamos a recordar un poquito los antepasados de José. Estuvimos de hecho hablando de ellos en actividades anteriores. Me refiero a los primeros patriarcas del pueblo de Israel, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora les voy con la primera pregunta. ¿Qué representan metafísicamente hablando Abraham, Isaac y Jacob? De acuerdo con la técnica Pesher o la técnica de interpretación metafísica de la Biblia, Abraham tiene un significado metafísico, Isaac tiene otro significado metafísico y por supuesto también lo tiene Jacob. Estuvimos conversando sobre esto en actividades anteriores y les pido que aprovechen ahora mismo en el chat. Ya me están respondiendo, muy bien. Pati Cuevas dice, Abraham representa la fe. Exactamente, Abraham representa la fe. Lo mismo responden Patricia Murillo, Liliana Platero, Jorge Tronca. Respóndanme ahora también qué simboliza Isaac y qué simboliza Jacob. Les voy a dar unos minutitos para que lo hagan mientras avanzamos con la historia. Recordemos que en el caso de Jacob, después de su lucha con el ángel, él recibe de parte del ángel un nuevo nombre con el que debía ser llamado. El nuevo nombre significa que había alcanzado un nuevo estado de conciencia.
Recordemos que el nombre, metafísicamente hablando, es expresión de la naturaleza del individuo que lleva ese nombre. Y al cambiar su estado de conciencia, cambia también el nombre. Los nombres tienen significado. Y es muy importante que si se nos da el caso de tener un hijo y por supuesto la responsabilidad de darle un nombre, cuidemos de que ese nombre tenga un significado positivo, porque indudablemente va, en el caso de que sea positivo, ayudar al desarrollo de esa alma. Si se le da un nombre con una connotación negativa, de alguna manera es una vibración, un peso que se está cargando sobre ese ser. Bien, el nombre que el ángel le da a Jacob es Israel. Recordamos entonces que Israel es un nombre compuesto del prefijo is, que viene del nombre de Isis, la madre Isis, principio femenino de la divinidad conocido en el antiguo Egipto. Ra era la entidad egipcia que representaba el principio masculino y el prefijo el de Elohim o Dios en hebreo significa obviamente Dios. Por lo tanto, Israel quiere decir o puede ser traducido como Dios que es padre y es madre. Y metafísicamente es nación o persona que busca a Dios. También lo podemos traducir como el que pelea por encontrar a Dios y vence. Particularmente ese significado me parece bellísimo. Y Emmett Fox agrega a todo esto: en sentido bíblico, cualquiera que busca a Dios es un israelita, ya sea cristiano, hebreo, maometano, budista o de otra religión. En otras palabras, israelita es un nombre para todos los que transitan el sendero espiritual, la vivencia interna, todos aquellos que van encaminados a unirse, a fusionarse con la divina presencia de Dios Yo Soy, son, metafísicamente hablando, israelitas. Y por lo tanto, si lo asumimos de esta manera, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento está dirigido a nosotros. Nos está hablando a nosotros que estamos tratando de transitar la vivencia interna. Y por supuesto, aún más el Nuevo Testamento, donde tanto Jesús como sus discípulos son también israelitas y hablan directamente al estudiante al respecto de cómo desenvolver y manifestar la conciencia crística. Bien, vamos a ver qué es lo que nos han respondido al respecto de Isaac y de Jacob. Vamos a ver. Muy bien, Susana del Castillo dice: Abraham representa la fe. Perfecto. Isaac, la bienaventuranza. Maravilloso. Y Jacob es la conciencia espiritual. Todo está correcto. Agrega Liliana Caputo que Jacob literalmente quiere decir el suplantador, es decir, el que ocupa el lugar de otro. Por lo tanto, viene a ser la conciencia espiritual que ocupa el lugar o que supera y reemplaza a la conciencia inferior. A ver, ¿qué más me han contestado? Isaac significa bienaventuranza, Jacob suplantador, Jacob es la conciencia espiritual, dice Nora Cheruti, muy bien. Muy bien, podían agregar un poquito más sobre Jacob, pero igualmente lo vamos a ver de inmediato. Aquí lo tienen en pantalla. Abraham, como todos dijeron, es la fe. Isaac es la bienaventuranza que surge de vivir con fe, de vivir
con fe en la voluntad de Dios, confiando en que la voluntad de Dios, la voluntad de la vida, es el bien, es la belleza, es la perfección. Y Jacob es la naturaleza superior, la conciencia espiritual, que redime y supera a la inferior. Y como ya explicaron, literalmente Jacob significa el suplantador, el que ocupa el lugar de otro. Y recordemos que Jacob, después de su lucha con el ángel, se le dio un nuevo nombre, el nombre de Israel. Y de allí en adelante, a lo largo del Antiguo Testamento, se va a hacer referencia a él indistintamente como Jacob o como Israel. La actividad de hoy tiene mucho que ver con Jacob porque vamos a hablar de José, que es uno de sus hijos, y de los hermanos de José. En total son 12 hijos, los 12 hijos de Jacob, que van a dar origen a las 12 tribus de Israel. Avanzamos. José era el hijo de Raquel. Raquel era la esposa amada por Jacob. Recordemos que Jacob, después de haber engañado a su padre Isaac para recibir la bendición que le correspondía a Esaú, y por supuesto de haber engañado y traicionado a su hermano Esaú, huyó por un largo tiempo, por 20 años, a casa de su tío Labán, su tío materno. Y ni bien llega a la casa del tío, se encuentra con una mujer hermosísima, una pastora llamada Raquel, que no era otra que su prima, la hija del tío Labán. Se enamora de ella y se la va a pedir en matrimonio a su tío. A propósito, me encanta la historia y Raquel era el nombre de mi mamá y mi apellido materno, el apellido de mi mamá era Bergero, que significa pastor, o sea, mi mamá era Raquel la pastora, podríamos decir, igual que la esposa de Jacob, la esposa amada de Jacob. Bien, a fin de poder desposar a Raquel, Jacob tiene que trabajar durante 7 años cuidando los rebaños de su tío Labán, quien lo va a engañar. Y en la noche de bodas le va a cambiar la esposa y le va a dar a su primogénita Lía. Y va a hacer que su sobrino trabaje 7 años más para llevarse entonces como segunda esposa a la que originalmente había elegido, que era Raquel. Y después lo va a seguir haciendo trabajar durante años, cambiándole continuamente el monto del salario. Y así, el pobre, no digamos pobre Jacob, pobre Isaac, que lo engañaron, y Esaú, que le robaron la bendición. Jacob, por principio de causa y efecto, así como él engañó a su hermano y a su padre, lo van a engañar a lo largo de la vida, pero bien feo. Se le devuelve multiplicado todo ese engaño y vemos en su vida reflejado el cumplimiento del principio de causa y efecto, para que lo tomemos como ejemplo y no se nos ocurra hacerle daño a nadie, para que no nos pase lo que le pasó a Jacob. Bien. Pero finalmente Jacob logra, pues no era tan malo el hombre, una vez pagado su karma, se logra casar con Raquel y Raquel no le puede dar hijos, parece que es estéril, pasan muchos años, hasta que finalmente le da el hijo de los amores para Jacob, que va a ser José. Y posteriormente le va a dar un segundo hijo que va a ser Benjamín. Benjamín va a ser el último de los hijos que Raquel le va a dar a Jacob y va a ser el último hijo de Jacob, el más pequeño, porque Raquel va a morir en el parto. Jacob va a tener otros hijos, pero los tiene con otra esposa, con su esposa Lea o Lía, y también con las esclavas que oportunamente tanto Lía como Raquel le ofrecen para que tenga más hijos. Parece que en esa época
era más o menos normal. Hoy en día ni se nos ocurre, pero tampoco hay esclavos, ¿no? Pero en esa época era normal. Así que los dos hijos más amados de José van a ser, los hijos más amados de Jacob van a ser José y Benjamín, que son los hijos que él tiene con su esposa Raquel. Bien, les recuerdo, si tienen preguntas, pueden hacerlas. Trataremos de responderlas en la medida de lo posible. Avanzamos. José. ¿Qué significa José? Vamos a prestar mucha atención porque en las próximas actividades, por supuesto, sobre todo la próxima actividad que tiene mucho que ver con la de hoy, les consultaremos. José, hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham, simboliza dentro del ser humano el perdón de Dios que provee beneficios, el derecho de conciencia, también la imaginación y la visión de lo que se debe hacer. Como veremos pronto, José es el mejor y su vida es el mejor ejemplo de cómo funciona el derecho de conciencia. Pero no solamente esto, es también un maravilloso ejemplo de perdón. Lo vamos a ver especialmente al final de la historia, con el perdón de José hacia esos hermanos que lo traicionan, lo venden, casi algunos intentan o planifican asesinarlo. Afortunadamente eso no ocurre. Y también su vida es la manifestación de aquel refrán que dice: todo mal tiene su bien oculto. O esa afirmación que aprendemos en metafísica: bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Ya hablaremos oportunamente de ello. José es el hijo, como dijimos, preferido de su padre Jacob. Y Jacob, que no disimulaba para nada su preferencia por José, le regala a su hijo una túnica de 7 colores, una túnica bellísima, que generó la envidia y los celos entre los otros hijos de Jacob, es decir, entre los hermanos de José. Para males, ya vamos a ver, había más de un motivo para que los hermanos de José lo envidiaran. Esa túnica de José es lo primero a lo cual podemos darle una interpretación metafísica, porque sin lugar a dudas representa el cuerpo causal, en el que cada uno de los colores o rayos de la túnica o del cuerpo causal simboliza un aspecto de Dios y el haber positivo acumulado a lo largo de la vida. Por principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esa túnica que Jacob le regala a su hijo José indicaba por principio de correspondencia que ese hijo tenía un cuerpo causal brillante, un cuerpo causal cargado, con las bendiciones, con las cualidades que seguramente en vidas anteriores José había desenvuelto. Tenía un cuerpo causal bastante lleno. Y eso se va a ver reflejado a lo largo de su vida. Todos los que entren en contacto con José se van a dar cuenta de que él era una persona especial, que no era un ser humano más del montón, por su inteligencia, por su sabiduría, incluso por sus talentos, sus facultades internas, que afloraban o surgían y se expresaban en los momentos de mayor necesidad y que le valieron la admiración de los poderosos de su momento, como incluso
el propio faraón de Egipto. Recordemos que el cuerpo causal es el vehículo a través del cual se expresa el Cristo interno en su plano, y ahí les quiero preguntar, ¿cuál es el plano en el que se manifiesta, en el que está el cuerpo causal? Que incluso le da otro nombre a este cuerpo causal, ¿sí? Se lo puede llamar cuerpo causal o cuerpo bla 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 bla, que indica el plano de manifestación en el cual se expresa. En este vehículo se acumula todo lo bueno que hemos aprendido y desarrollado a lo largo de nuestra evolución, y lo hace en forma ordenada en cada una de las 7 esferas concéntricas que rodean a el Cristo interno. Muy bien, Silvina Saucedo responde, el plano mental superior, exactamente. El cuerpo causal se encuentra en el plano mental superior y por eso también es llamado cuerpo mental superior, compuesto por 7 esferas concéntricas, donde la primera, desde adentro hacia afuera, es la esfera azul, en la cual se acumulan obviamente las virtudes de este rayo, como voluntad, fe, protección. En la segunda esfera dorada se acumula la sabiduría, inteligencia, discernimiento. En la esfera rosa, el amor, la tolerancia, la diplomacia. En la esfera blanca, la belleza, la pureza. En la esfera verde, la salud, la alegría, la concentración y consagración. En la esfera oro rubí, la paz, la provisión, el misticismo y la devoción. Y por último, en la séptima esfera violeta, la libertad, el perdón, la transmutación y misericordia. Vamos ahora todos juntos a afirmar en voz alta cada una de estas cualidades en nosotros, tratando de concentrarnos y concienciar la realidad, la verdadera manifestación de estas cualidades en nosotros. Es decir, hacer estas afirmaciones con fe, con certeza de que se exteriorizan y se manifiestan ahora mismo en nuestra vida. Vamos todos. Yo soy la voluntad, la fe y la protección del rayo azul. Yo soy la sabiduría y la inteligencia del rayo dorado. Yo soy el amor y la tolerancia del rayo rosa. Yo soy la belleza y la pureza del rayo blanco. Yo soy la salud y la alegría del rayo verde. Yo soy la paz y la provisión del rayo oro rubí. Yo soy la libertad y el perdón del rayo violeta. Gracias, Padre. Muy bien, les decía que José ya era motivo de envidia para sus hermanos por el hecho de ser el preferido de los hijos de su padre, cosa que Jacob no disimulaba, pero para agravar la situación, José una noche tuvo 2 sueños muy particulares y la pésima idea de contarle estos sueños a sus hermanos. Veamos. Les dijo, oigan el sueño que tuve, les dijo. Nosotros estábamos en el campo atando gavillas. Gavillas es como decir un fardo de trigo seguramente. De pronto, mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras las de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Cuando les contó esto, los hermanos se dieron cuenta del simbolismo.
O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que nosotros te tenemos que obedecer? ¿O que vos vas a dirigirnos, nos vas a mandar, vas a estar sobre nosotros? Y agregó José un segundo sueño. Tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Jacob, el padre de José, que también escuchó el sueño, le dijo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué querés decir? ¿Que mi persona, tu madre y tus 11 hermanos nos vamos a postrar delante de vos? ¿Vos nos vas a dirigir? ¿Nos vas a gobernar? Y le sugirió que no siguiera hablando del tema para indudablemente no alentar, no atizar la envidia y los celos que ya los hermanos de José no podían esconder acerca del hijo preferido de Jacob. Como vamos a ver a lo largo de la narración, estos sueños de José estaban profetizando de alguna manera lo que realmente iba a ocurrir en la vida. Pero eso no significa que él tuviera la necesidad de contarlos. Y al respecto de esto quiero compartir con ustedes algunas palabras que el maestro Kuthumi señala al respecto de la importancia del silencio. Cuán importante es a veces no contar, no estar hablando, ya sea de las propias realizaciones internas, de los servicios que uno presta, de los planes que se tienen a futuro, para evitar generarse a uno mismo problemas, obstáculos, al generar o al estimular en los demás enojo, celos, envidias, que en los planos internos se convierten en verdaderos obstáculos para la realización de esos planes o incluso para el desenvolvimiento interno de la persona que no ha aprendido aún a mantener el silencio. Dice el maestro Kuthumi en el libro Sabiduría de las Edades: el camino del silencio es el camino de la paz, pues en silencio no se puede provocar la ira de nadie ni generar impedimentos innecesarios al propio progreso. Y yo agregaría al propio progreso y a veces al progreso de los seres queridos. Porque si Jacob hubiera sido un poco más juicioso y hubiera disimulado un poco su preferencia hacia José, no hubiera estimulado la envidia y los celos en sus hijos. Y sobre todo si José hubiera sido más juicioso, no hubiera sido tan inocentón y hubiera mantenido el silencio al respecto de sus sueños y además al respecto de su clara capacidad para interpretarlos, no hubiera tampoco atizado aún más los celos y la envidia, incluso el enojo y el odio en sus hermanos, al profetizarles que en un futuro hubieran estado prácticamente a su servicio o gobernados por él. El maestro Serapis Bey también nos habla cuando hace referencia al entrenamiento y a las iniciaciones que se atraviesan en el templo de Luxor, que son una metáfora de iniciaciones o etapas en la vivencia interna de todos aquellos que transitan el sendero espiritual. Habla de la importancia de hacer silencio al respecto de los logros internos alcanzados, del verdadero estatus espiritual en el cual se encuentra la corriente de vida, porque cuando un estudiante, por falta de juicio, habla de más,
y revela en qué etapa del sendero espiritual se encuentra o el grado espiritual que ha alcanzado, generalmente eso se vuelve en su contra y se convierte a sí mismo en blanco de la envidia, del odio, del resentimiento de sus pares y a veces incluso de sus superiores. Por ello, el gran consejo que da tanto Serapis Bey como el maestro Kuthumi de mantener el silencio. Vemos también ahí y perdone la expresión si les resulta un poco fuerte, cuán estúpidas son las personas que creen que ser espiritual es vivir contando las experiencias internas que tienen, o cuán ignorantes son aquellos que pretenden engañarse a sí mismos o engañar a otros, afirmando que son discípulos de cierto maestro de la jerarquía espiritual, que reciben mensajes o canalizan mensajes de cierto maestro de la jerarquía espiritual, ignorando que los maestros no trabajan a través de la mediumnidad, por un lado, y además que los propios maestros, para proteger, entre otras cosas, para proteger al estudiante, que no se convierte en blanco del odio de terceros, y también para protegerlos del orgullo espiritual, porque estar afirmando relaciones con miembros de la jerarquía espiritual es buscar atraer la atención sobre la personalidad, no es otra cosa. Llaman al estudiante al silencio y generalmente le hacen jurar silencio, que no va a revelar ni su estatus interno ni su relación con la jerarquía. Los hermanos de José lo envidiaban por su túnica. Ellos pueden ser símbolo de los compañeros espirituales que envidian a otro porque tiene facultades que ellos no poseen. A veces, no solo entre compañeros de grupo, incluso hasta entre hermanos, como lo vemos en la historia de José, se dan los peores casos de envidia. Y aunque la persona que siente la envidia o los celos no lo reconozca, porque a nadie le gusta reconocer, ¿sí?, que ha caído en este o en otro pecado, error, hay que ser al menos sincero con uno mismo, observarse. Cuando hay rechazo hacia otra persona, veamos de qué se trata. Muchísimas veces ese rechazo no es otra cosa que envidia, celos y la incapacidad de reconocer el bien, las virtudes, las cualidades divinas que se están exteriorizando a través de nuestro prójimo. Avanzamos. ¿Qué fue lo que pasó? En determinado momento los hermanos de José se encuentran a solas, con José por supuesto, y algunos de ellos traman en asesinarlo. Uno de ellos los convence de que no lo maten, les dice: él es sangre de nuestra sangre, carne de nuestra carne, no cometamos semejante barbaridad. Y con la idea de posteriormente rescatarlo, les dice a los hermanos que planificaban el asesinato que lo lancen a una cisterna que había en el lugar, a un pozo. Pero antes de este hermano poder rescatar a José, que estaba ya en el pozo, y por supuesto ya le habían quitado la fulana y bendita capa de 7 colores, aparecen unos comerciantes de esclavos y no tienen mejor idea que vender a José por esclavo.
Y lo venden por un precio que parece ser el precio normal en la época, por 20 monedas de plata. Esto nos recuerda a Jesús, que siglos después va a ser vendido también por Judas, no por 20, sino por 30 monedas de plata. Y al respecto, el libro de la vida afirma que José, el hijo de Jacob, fue una encarnación del Maestro Jesús, y que el hermano de José que instigó a venderlo, primero a asesinarlo, después a venderlo como esclavo, fue el mismo que en encarnaciones posteriores lo vendería por 30 monedas de plata cuando José encarnara como Jesús. Es decir, estamos hablando de Judas. Así termina José, esclavo en Egipto. Y vamos a hablar de Egipto. Egipto simboliza la idolatría, la adoración de imágenes, el yo personal, el poder material, la riqueza desmedida y sin sentido, el mundo de la competencia. José, esclavo en Egipto, representa las facultades del espíritu apresadas al servicio de la materia. Recordemos que después de José, todo el pueblo de Israel iba a permanecer esclavo en Egipto durante 400 años hasta ser liberado finalmente por Moisés, quien los iba a rescatar. Ese apresamiento, esa esclavitud del pueblo de Israel en Egipto es la esclavitud del espíritu en la materia. O en el caso de Israel, que dijimos simboliza a aquel que está en la vivencia interna o en el sendero espiritual de retorno a Dios, en el camino de fusión con su presencia yo soy, pero que está esclavo de la ilusión de la materia. Sinónimo de estar esclavo de vivir para buscar la fama, para ser famoso, para hacerse de un nombre, para adquirir poder económico o tal vez poder político o incluso poder religioso o espiritual dentro de una organización religiosa o una organización espiritual. Todo esto es sinónimo de estar esclavo de la ilusión de la materia, de estar esclavo en Egipto. Eso es Egipto. Y allí fue a parar el pobre José, pero que al final, por derecho de conciencia, no le va a ir tan mal. El que sí va a seguir sufriendo es Jacob, que ya dijimos, su tío Labán lo había engañado, haciéndolo trabajar para después, en vez de darle por esposa a Raquel, darle a su hija primogénita Lea. Lo hace después trabajar otros 7 años para que se case con Raquel. Y otros tantos años más casi de gratis. Se las tuvo que ingeniar Jacob de qué manera cobrarle a su suegro para no irse de su lado con las manos vacías. Y va a volver multiplicado el engaño a Jacob. Sus hijos, después de vender a José y haberle sacado a José la túnica de colores, la embeben en la sangre de un animal y se la llevan a su padre Jacob y le dicen que José ha muerto. Así como Jacob engañó a su padre Isaac, por principio de causa y efecto, sus hijos lo engañaron haciéndole creer que José había muerto, cuando en realidad lo habían vendido a unos traficantes de esclavos que iban a Egipto.
Qué fuerte, qué grave, ¿no? Como uno ve en la vida de Jacob el funcionamiento de la ley de causa y efecto o de la ley de karma, cómo las malas acciones se le devuelven multiplicadas. Y al revés, al que obra bien, también su bondad se le devuelve multiplicada. José, vendido por sus hermanos como esclavo, llega a Egipto, donde a su vez es comprado por un funcionario del faraón, o sea, un hombre de poder llamado Putifar. Dice el Génesis al respecto: al ver que el Señor estaba con él, o sea, al ver que Dios estaba con José y hacía prosperar todas las obras que realizaba, su patrón, es decir, Putifar, lo miró con buenos ojos y lo nombró su mayordomo, poniéndolo al frente de su casa y confiándole la administración de todos sus bienes. Lo que José tocaba se convertía en oro. Eso lo vemos. Hay seres que están bendecidos por la divinidad y lo que hacen les sale bien. Proyecto que emprenden tiene éxito y la gente que se acerca a ellos y los ayuda se beneficia a su vez de las bendiciones de ese ser que está a su vez bendecido por Dios, así como lo estuvo Abraham, como lo estuvo Isaac y como lo está sin lugar a dudas José en su historia. Y el que es inteligente, tiene discernimiento, se da cuenta. Eso fue lo que le pasó a Putifar. Se dio cuenta de que José estaba bendecido por Dios y que si él lo ponía a José al frente de todos sus bienes para que los administrara, él mismo iba a ser beneficiario de esas bendiciones. Y así fue. La cuestión fue a tal extremo que nos dice el Génesis que Putifar puso absolutamente todo en manos de José como mayordomo y que de lo único que se ocupaba Putifar era de comer él para sobrevivir. Lo demás, que trabajara José. Esto es expresión, sin lugar a dudas, de lo que era el derecho de conciencia de José, que ya había ocupado prácticamente ese mismo puesto en casa de su padre, de Jacob, lo cual había despertado la envidia de sus hermanos, que ya dijimos, lo vendieron como esclavo a los egipcios. Pero cuando José entonces llega en Egipto, como lo que es tuyo por derecho de conciencia, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede robar, se le volvió a manifestar el derecho de conciencia y terminó en la casa, no de su padre en este caso, sino de Putifar, de este hombre poderoso, rico, administrando todos los bienes, siendo la mano derecha del patrón. Por supuesto, no vivía como un esclavo, vivía como la mano derecha de su patrón. Esto nos recuerda la afirmación del derecho de conciencia que podemos hacer siempre que lo necesitemos. Lo que me pertenece por derecho de conciencia no se me puede perder y nadie me lo puede quitar. Gracias, Padre. Y podemos agregarle a esto: todo mal tiene su bien oculto. O afirmar: bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. En toda esta historia de José había un tremendo bien oculto, del cual nos dice la Biblia, el propio José se volvió consciente al final de la historia. Si él no hubiera terminado en Egipto de la manera que lo hizo, no hubiera podido posteriormente salvarle la vida a toda su familia
que como ya dijimos, eran los padres de las 12 tribus de Israel. Esta afirmación del derecho de conciencia podemos hacerlo, por ejemplo, cuando aparentemente algo se nos ha perdido. Tenemos muchos casos, pero uno que me viene siempre a la mente y pongo el anillo allí para recordarlo, es el caso de este estudiante que había recibido de regalo de su facilitador un anillo de amatista. Hacía no mucho tiempo. Estábamos en el Perú, recuerdo, en un congreso de metafísica hace como 10 años, y ingresando a la sala de embarque en un aeropuerto, misteriosamente se le cayó del dedo o algo pasó y desapareció el anillo. Y este estudiante estaba muy preocupado, casi al borde del llanto, cuando su facilitador o sus facilitadores le dicen, bueno, pero a ver, ¿dónde está la metafísica? ¿Qué metafísica aplicas vos? Primero que nada, lo que uno aprende es a no aceptar lo negativo. Esto no lo acepto, le quito poder. Así que secate las lágrimas ya. Y luego, hacer la afirmación del derecho de conciencia. Lo que es mío, vamos a hacerlo juntos. Lo que es mío por derecho de conciencia no puede perderse, ni ser robado, ni puedo carecer de ello. Gracias, Padre. Pero lo tenés que hacer vos, le dijo uno de sus facilitadores. No yo. Por vos lo tenés que hacer vos mismo. Así que se lo hicieron repetir. Salió inmediatamente a buscarlo. En el momento no lo encontró, pero en los días siguientes continuó realizando el tratamiento, sosteniéndolo en su conciencia. Estábamos en otra ciudad del Perú, en medio de un congreso, cuando, bajando por las escaleras del hotel donde estaba hospedado este estudiante, de pronto algo cae al piso y empieza a rodar escaleras abajo. Y cuando se acerca para ver qué era, no era otra cosa que el anillo de amatista que había desaparecido días atrás y que, podemos decir, milagrosamente se acababa de precipitar a sus pies. Se los cuento para que tengan un ejemplo de tantos y cuando lo necesiten, hagan este tratamiento y hagan sus propios milagros. También se puede hacer este tratamiento del derecho de conciencia para conseguir trabajo, para conseguir un departamento, porque si usted nació en una casa o nació en un departamento, usted no puede estar en ningún momento de su vida viviendo en la calle o yendo de un lado a otro porque no encuentra dónde vivir o supuestamente no puede pagar un alquiler. No. Si usted desde que nació tiene lugar o ha tenido un lugar donde vivir, el tener un lugar donde vivir, una casa, un departamento, una mansión, es tu derecho de conciencia. Así que afírmalo. Lo que es mío por derecho de conciencia no puede perderse, ni ser robado, ni puedo carecer de ello. Y la casa, el departamento, la habitación del hotel, lo que sea, va a aparecer. Lo mismo, si usted tiene por derecho de conciencia desde pequeño, desde un momento de su vida, tener un automóvil para movilizarse de un lado a otro. No hay motivo por el cual usted, a menos que lo desee, tenga que movilizarse a pie para llegar a algún lado, o tal vez utilizar transporte público, a menos que usted decida porque lo prefiera por el motivo que sea. Si usted siempre ha tenido en su casa un coche y hoy lo quiere tener de nuevo, lo necesita, decrételo. Lo que es mío por derecho de conciencia no puede perderse, ni ser robado, ni puedo carecer de ello. ¿Por qué? Porque en tu cuerpo causal está la conciencia de tener un coche, un automóvil.
y o te aparecerá el automóvil, o el dinero para comprarlo, o el amigo, conocido, estudiante que te ponga el automóvil a disposición para movilizarte, o el dinero para movilizarte en taxi. Eso tiene que aparecer porque es tu derecho de conciencia. Son solo algunos ejemplos que les estoy poniendo. También la Biblia, fíjense, expone en la narración de los primeros días de la creación que Dios creó todo lo que el hombre iba a necesitar para estar provisto con lo oportuno y poder así evolucionar. Entonces Dios creó, por ejemplo, los frutos y las plantas para que el hombre se alimentase, creó los animales para que lo acompañaran, y así el ser humano no necesitara fatigarse para conseguir lo que requería, al igual que los animales. Todo eso Dios lo previó antes de crear al ser humano. Y es simbólico de que cuando nosotros venimos a la encarnación, ya Dios en nuestro cuerpo causal, nuestro Cristo interno, nuestro cuerpo causal, ha provisto la energía de aquello que vamos a requerir para cumplir con nuestro plan divino de perfección durante esa encarnación. Esto el propio Maestro Jesús lo recuerda con estas palabras cuando dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es decir, que dentro de tu cuerpo causal, dentro de esas 7 esferas concéntricas que rodean a tu Cristo interno, está la esencia, como la causa que va a hacer que oportunamente se materialice en el plano físico o en el plano que sea lo que te haga falta. Si se refiere a cuestiones materiales, el automóvil o los automóviles que vas a usar, los trenes, los aviones, todo eso está en tu cuerpo causal antes de que nazcas. Las casas, departamentos en los que vas a vivir u hoteles, también está la esencia de todo eso en tu cuerpo causal. Los ravioles, los risotos, las medialunas, las aceitunitas, el café que te vas a tomar, todo eso está también en tu cuerpo causal. Y la ropa, por supuesto. Y la ropa bonita, hermosa, elegante que necesites para vivir como Dios manda, para vivir como un príncipe del creador del universo y no andes pasando ninguna necesidad. Y lo único que hace falta en el momento en que requerís ese bien y aparentemente no se ha manifestado es que lo reconozcas y digas: lo que es mío por derecho de conciencia no puede perderse, no puede ser robado, no puedo carecer de ello. Gracias, Padre, porque ya se manifestó. O hagas el decreto usando la afirmación, la fórmula de la oración científica: en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta. Y si está en ley, yo decreto este automóvil, decreto esta casa, decreto inteligencia. Porque dígame una cosa, a ver, si en este siglo XXI en el que vivimos, todo el mundo debe ir a la escuela, y no solo el colegio, ya es una exigencia tener estudios terciarios, incluso hablar un segundo o un tercer idioma, no es posible que a Dios se le haya olvidado darle a usted la inteligencia necesaria para realizar esos estudios, para pasar los exámenes. Ahora, si usted se la pasa decretando, no, porque yo soy bruto, esto no lo entiendo, la cabeza no me da, le quito poder
está creando obstáculos que no permiten que esa inteligencia baje del cuerpo causal. Pero la inteligencia está. Si usted está encarnado en el siglo XXI y usted tiene que ir al colegio o tiene que hacer ese curso, esa carrera terciaria o universitaria, y usted lo quiere hacer, es porque a usted la inteligencia le tiene que dar. Quítese de la cabeza esos arquetipos mentales de incapacidad y decrete que descienda del cuerpo causal toda la inteligencia, el discernimiento, la memoria o lo que sea que usted requiera para poder realizar lo que debe hacer. Puede afirmar, por ejemplo, en el caso de provisión, pero usted lo aplica a la cualidad divina que necesite. Amada presencia, yo soy, descarga a través de mí, directamente desde mi cuerpo causal, toda la provisión que requiero, armonizándolo todo. Gracias, Padre. Muy bien, avanzamos. La cosa venía bien en casa de Potifar hasta que se atravesó la esposa. ¿Qué pasó? Parece que la misma Biblia lo dice, que el José estaba buenísimo, que era un hombre guapísimo, tenía un cuerpo espectacular, un rostro divino angelical. Su madre, Raquel, también lo dice la Biblia, era una mujer bellísima, por eso Jacob se enamoró de ella. Y entonces el José resultó ser tan atractivo que la esposa de su patrón, la esposa de Potifar, se enamoró y empezó a perseguirlo. Al principio le tiraba onda, ustedes saben cómo es, ¿no? Le mostraba un poquito de más y demás, pero el José no se daba por aludido. Empezó ya a ser un poco más explícita la situación hasta que un día en que los sirvientes por algún motivo no estaban en la casa, la mujer de Potifar lo metió en la habitación y se lo iba a violar al José, si no fuera porque el José salió corriendo de allí. Pero al salir corriendo, dejó su manto, dejó alguna prenda detrás, y la esposa de Potifar utilizó esa prenda para, cuando llegó su marido, denunciar que José había intentado violentarla. Dios mío, por segunda vez en la vida, José se iba a ver víctima del engaño, víctima de la traición, y lo iba a perder todo. Porque Potifar no escuchó ninguna excusa, no le pidió ninguna opinión ni ninguna versión a José, inmediatamente lo mandó a poner preso en las cárceles, en los calabozos del faraón. Y así José perdió todo lo que hasta ese momento había conseguido. Por segunda vez. Pero, ¿cómo les digo? Donde José llegaba, todo el mundo se daba cuenta de que era una persona especial. El carcelero del faraón, cuando lo vio, se quedó encantado, se dio cuenta que era un hombre honesto y puso prácticamente los presos en manos de José. Nos dice literalmente el Génesis: el Señor estaba con José y le mostró su bondad, haciendo que se ganara la simpatía del jefe de los carceleros. Y éste confió a José todos los presos que había en la cárcel, y él dirigía todo lo que allí se hacía. O sea, el José estaba preso, pero a su vez era como el mayordomo del jefe de carceleros, que lo atendía, le daba, obviamente dentro de la cárcel, le daba sus beneficios, y prácticamente en la cárcel se hacía lo que José decía. Y el jefe de carceleros abanicándose, como anteriormente ya lo había hecho Potifar. En medio de todo esto, conoce en la cárcel José a
el copero del faraón y el panadero del faraón, que ahí los estamos viendo en un cuadro del pintor francés Tissot. El copero del faraón y el panadero del faraón, por algún motivo, habían caído en desgracia y estaban presos, ¿sí? Pero tuvieron ambos un sueño, cada uno un sueño diferente, pero parecidos. Y enterándose José de que habían tenido ese sueño, que había preocupado a cada uno de estos sirvientes del faraón, se los interpretó. Y la interpretación que José les dio resultó ser la más pura verdad, o sea, una profecía prácticamente. Así fue que el copero del faraón salió libre y José le dijo: cuando salgas libre, acordate de mí, acordate que te interpreté el sueño y ayúdame a salir de la cárcel, que yo no he hecho nada para merecer el estar aquí. El copero, como pasa muchas veces con la gente que recibe una gran bendición, un servicio de alguien, se olvidó completamente de esto. Pasaron 2 años hasta que el faraón de Egipto tuvo el famoso sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas que nadie sabía cómo interpretar. Bien, allí estamos viendo en mosaicos que se encuentran en la Basílica de San Marcos en Venecia, aquí en Italia, representadas las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que fue uno de los sueños que tuvo el faraón. Se los recuerdo porque sé que no podemos dar por sentado que la gente sabe todo. Si les pregunto, muchos nunca han oído hablar o no saben de qué se trata. El faraón soñó una noche con 7 vacas gordas, hermosas, robustas que salían del río Nilo. Pero detrás de ellas salían 7 vacas horrendas, escuálidas, que se acercaban a las gordas y se las comían. Tan desagradable fue el sueño que el faraón se despertó, pero inmediatamente se dispuso a dormir de nuevo cuando le sobreviene un sueño muy parecido. 7 espigas de trigo fuertes, robustas, bellas, y de pronto del mismo tallo salen 7 espigas secas, escuálidas, que se comen a las anteriores. En la mañana siguiente llamó a todos los magos, a todos los sacerdotes de Egipto, a ver si alguien le interpretaba el sueño y nadie lograba hacerlo. Y ahí fue cuando el copero se acordó de José y le dijo al faraón: mire, faraón, cuando yo estaba preso hace 2 años porque algo había ocurrido y usted nos condenó a la prisión, había allí un hebreo que interpretó un sueño que tuve y todo lo que me dijo se cumplió al pie de la letra. Mandaron a llamar inmediatamente a José y José le interpretó el sueño al faraón. El faraón le dijo a José: me han informado que te basta oír un sueño para interpretarlo. Pero José humildemente le respondió: no soy yo, sino Dios el que dará al faraón la respuesta conveniente. Humildemente, como debemos todos actuar siempre, José reconoce que todo poder, toda capacidad, todo talento y facultad le pertenece a Dios, no a uno. Que sin la bendición de Dios, sin el favor de Dios, no somos absolutamente nada. Y le explicó, como ustedes saben, que las 7 vacas gordas representaban 7 años de prosperidad y de abundancia, al igual que las 7 espigas de trigo robustas, y que las 7 vacas flacas,
al igual que las 7 espigas secas, representaban 7 años de sequía, de miseria, que iban a seguir a los 7 años de abundancia. Y no quedó allí la interpretación, sino agregó un consejo muy sabio. Le dijo: Faraón, usted debe buscar a un hombre sabio, un buen administrador, que ahorre durante los 7 años de abundancia lo que sea necesario para poder proveerle al país durante los 7 años de carestía. Y viendo la sabiduría de este hombre, el faraón no solamente lo hizo sacar de la cárcel, sino en el mismo acto lo nombró su mano derecha, lo nombró primer ministro y le dijo: después de mi persona, del faraón, tú serás la máxima autoridad. Haz lo que sea necesario para asegurar el bienestar de Egipto. Y así puso todo el país, que piensen en algo. Egipto era para el momento el país más rico, más poderoso, más desarrollado del mundo por mucho. Era como hablar hoy en día de la potencia mundial más importante. Y José estaba virtualmente nombrado la máxima autoridad, el gobernante de esa superpotencia que era Egipto en el momento. Ahí vemos de nuevo el derecho de conciencia funcionando. La vida lo había bendecido como nada. Si sus hermanos no lo hubieran vendido años antes como esclavo, él hubiera quedado meramente como tal vez el hombre más poderoso dentro de la familia. Después de todo lo que le había pasado, de todo el karma negativo que probablemente había transmutado con su sufrimiento, José había sido convertido en el hombre más poderoso del mundo después del faraón. La historia de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas nos habla también del principio de ritmo, uno de los 7 principios universales, cuyo enunciado, lo estamos viendo en pantalla, nos dice: todo fluye y refluye. En la naturaleza todo se mueve como un péndulo que va y viene. Debemos tener atención a poner en práctica, vivir de acuerdo con este principio en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en el aspecto económico, no derrochar cuando hay abundancia. ¿Sí? Como decimos vulgarmente, no estar quemando el dinero. A veces, en periodos de bonanza, cuando aparentemente se está ganando en modo fácil el dinero, hay quien no ahorra y dilapida toda una fortuna. A veces una fortuna que él no ha generado. Ocurre a veces con los herederos, que lo que le costó toda una vida a los padres construir, los hijos, por falta de conciencia, de prosperidad y desconocimiento del principio de ritmo, en pocos años lo dilapidan. Entonces, además de falta de discernimiento, desconocimiento del principio de ritmo. Dice Rubén Cedeño: se debe manejar la prosperidad con conciencia de austeridad y la austeridad con conciencia de prosperidad. Y de esta manera mantener el equilibrio. También en la salud es necesario aplicar el principio de ritmo, evitar los excesos, el exceso de trabajo, que puede traer serias lesiones a nivel cerebral o psicológico, o incluso, si bien el de hacer deportes y entrenarse, el ejercicio físico es necesario, pero vemos que tan dañino es la falta total de ejercicio físico
como el exceso que vemos a veces en los deportistas que están sometidos a un sobreentrenamiento que les produce serias lesiones físicas. No derrochar la salud ni caer en la inactividad. Derrochar la salud comiendo de más o mal alimentándose o ingiriendo sustancias dañinas, tóxicas, que cuando uno cuando uno es adolescente o durante los años de juventud cree que no produce nada, pero esas sustancias tóxicas se van acumulando en el cuerpo y cuando se llega a cierta edad, el cuerpo empieza a pasar factura, porque se ha estado derrochando vitalidad y salud, y por principio de ritmo, entonces la ley de ritmo lleva al otro extremo. Como la persona no se cuidó en sus años de juventud y comía comía cualquier cosa y bebía cualquier cosa sin límites, entonces llega a cierta edad donde el médico le empieza a quitar todo. Entonces ya no puede el azúcar, no puede la sal, no puede el alcohol, no puede el aceite, no puede nada. En cumplimiento de la ley de ritmo. También hay otro aspecto que a lo mejor no lo reflexionamos tanto, que es aplicar el principio de ritmo en el dar y el recibir. Dos movimientos opuestos que debemos aplicar de forma equilibrada. Algunos necesitan aprender no solo a dar, sino también a recibir. Porque a veces solamente la persona piensa en dar al otro. Esto pasa mucho a veces con los padres o con las madres al respecto de sus hijos. Están tan ocupados o tan concentrados en darle a los hijos no solamente lo que necesitan, sino a veces hasta satisfacer el más mínimo antojo de esos hijos, que se olvidan de sí mismos. Dan, pero a sí mismos no se dan nada. O no se dan en una medida equilibrada. O está también aquel que en una relación da, pero no es capaz de recibir, o cuando se le ofrece no tiene la humildad de recibir la atención, el afecto, los regalos que se le ofrezcan. Entonces es importante aprender tanto a dar como aprender a recibir, y de forma equilibrada. Y de alguna manera el Maestro Jesús expone esto sabiamente en la famosa oración: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo nos lleva a reflexionar que, ¿qué nos dice Jesús? No nos dice ama a tu prójimo menos que a ti mismo, ni más que a ti mismo. Aunque próximamente, cuando estudiemos las enseñanzas de la señora Sollí, vamos a ver que sí lo dice. Pero vamos a lo que dice Jesús y que va dirigido al desenvolvimiento de la conciencia crística. Que si no te amas a vos mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Claro, a veces nos amamos solamente a nosotros mismos y los demás los ignoramos. Eso tampoco es el cumplimiento ni del principio de ritmo, ni de este 11º mandamiento que nos da Jesús. Pero a veces estamos parados en el polo opuesto, dando, sin ocuparnos de nosotros mismos. Entonces, para llevar el equilibrio, eso que le vas a dar a los demás, ofrecerle a los demás, fíjate de también dártelo a vos mismo, de quererte para, en la misma medida en que te querés, querer a los otros. O al revés, en la misma medida en que estás atendiendo y amando a los otros, ámate a vos mismo. Si te ocupas fervientemente de que tus hijos,
tus estudiantes, la gente que te rodea, estén bien alimentados, estén bien vestidos, vayan al médico y gocen de buena salud, ocúpate también vos de estar bien alimentado, de ir al médico, de gozar de buena salud y de estar bien vestido. Para así cumplir con el principio de ritmo. Bien, reencuentro de José y sus hermanos. Vamos llegando ya a la recta final de la historia. Tal vez el momento más emocionante de toda la narración. Llegan los 7 años de carestía. Y esa carestía no se limita solamente a Egipto, sino también a la tierra de Canaán, donde vivía Jacob con sus hijos. Y Jacob tiene que mandar a sus hijos, sabiendo que en Egipto están vendiendo granos, la historia de que Egipto tiene sus graneros llenos de reservas, se extiende por la región y Jacob envía a sus hijos a comprar granos a Egipto para no morir de hambre. Cuando llegan los hermanos de José a la corte del faraón, todos, para comprar granos, tienen que hablar con José, que por supuesto ha recibido títulos, un nombre egipcio de parte del faraón y está vestido como un gran señor egipcio. De modo tal que sus hermanos no lo reconocen, pero él sí reconoce a sus hermanos. Y se ve choqueado. Al principio José no los recibe bien, los amenaza, los acusa de ser espías. Pero, a fin de cuentas, el amor de hermano lo gana, puede más, y empieza a preguntarles quiénes son, cómo está constituida su familia, si falta alguno de sus hermanos, qué es de la vida de su padre. Y finalmente no solamente los provee de granos, sino que les devuelve en los sacos de grano el dinero que sus hermanos habían pagado por los cereales. Pero, eso sí, les pide que vuelven, que regresen con el hermano que se había quedado en la casa. Se había quedado en casa de su padre, Benjamín. Benjamín, el más pequeño de los hijos de Jacob, era hermano de José, tanto por parte de padre como por parte de madre. Para asegurarse de que estos hebreos traigan a su hermano Benjamín, deja como rehén, preso en Egipto, a uno de sus hermanos. Por supuesto, ellos ignoran completamente que el primer ministro del faraón no es otro que José. Vuelven a casa. Jacob no quiere saber nada con entregarles a Benjamín para que lo lleven a Egipto. Prefiere perder ese hijo que se quedó preso en Egipto antes que perder a Benjamín, que después de José es el único hijo de Raquel que le queda. Pero se acaba el grano, continúa la sequía y no queda más remedio que volver a Egipto a comprar más granos. Y los hijos le dicen: papá, si no nos llevamos a Benjamín no nos van a vender nada, no solamente no nos van a vender nada, vamos a terminar todos presos allá junto con nuestro hermano que ya se quedó preso. Y así Jacob tiene que renunciar y entregarles a Benjamín, aunque Judá, uno de sus hijos, se hace cargo y responsable de traerle de vuelta al niño. Así es como los hermanos de José vuelven una vez más a Egipto llevando a Benjamín. Benjamín significa amor divino, metafísicamente hablando. Los hermanos de José tenían que volver con amor para transmutar todo el sufrimiento que le habían generado a José al traicionarlo y venderlo como esclavo. José los recibe, los lleva a comer a su casa.
una vez más les da granos y dentro de los sacos de grano esconde el dinero que han pagado por ello. Es decir, les está regalando el grano, pero hace algo, una picardía. Dentro del saco de Benjamín oculta su copa de plata. Y una vez que sus hermanos, ignorando la verdadera identidad de este primer ministro del faraón, están regresando a casa de su padre, envía a José a su mayordomo para que los detenga y ponga preso al que se robó su copa de plata, que no es otro que Benjamín. Así, Benjamín y sus hermanos vuelven a casa de José desesperados, angustiados, porque ellos no han querido robar nada. Pero ¿quién les va a creer ante el hecho de que la copa de plata estaba en el saco de Benjamín? Lo cual significaba que Benjamín se quedaría preso como esclavo en Egipto. La situación se torna dramática. Judá le dice a José: escucha, me quedo yo ofrezco mi vida, pero este niño es la vida de mi padre. Si este niño no vuelve, si Benjamín no vuelve a casa de mi padre se morirá de amargura. La tensión llega a tal punto que José ya no puede más, se echa a llorar, le revela su verdadera identidad a sus hermanos, que se quedan estupefactos y simplemente no pueden creer que José esté vivo, que José sea el primer ministro del faraón y que ellos no lo hayan reconocido. Final del cuento, José manda a buscar a su padre, no sin antes perdonar a sus hermanos por lo que le hicieron. José hace algo fantástico que nos recuerda sin lugar a dudas a Jesús perdonando a sus discípulos después de su resurrección. Esos discípulos que lo han en su mayoría abandonado durante su pasión, porque recuerden ustedes que salvo Juan, su madre María y María Magdalena, los demás habían desaparecido. Pedro lo había negado 3 veces. El resto de los apóstoles dudaban de la divinidad de su maestro. Pensaban que tal vez Jesús los había mantenido engañados durante todos esos años. Y Jesús aparece después de su resurrección como si nada hubiera ocurrido. Pues bien, José les da su perdón incondicional y no solamente eso, sino les dice: si fue Dios el que hizo que ustedes me vendieran como esclavo, porque gracias a eso Dios me ha bendecido y me ha puesto en esta posición de poder. Y hoy en día, hoy puedo a ustedes salvarlos del hambre, de la miseria y hacer que toda mi familia, es decir, ustedes, mi padre, vengan a vivir a Egipto, no pasen necesidades y estén protegidos por el propio poder del faraón. Es así como efectivamente José va a mandar a buscar a su padre y Jacob, junto con toda la familia y todas las propiedades que habían quedado en Canaán, va a ingresar en Egipto y se va a quedar a vivir por el resto de sus días. Nos dice Rubén Cedeño en el libro Biblia: jamás debes despreciar a nadie, porque nunca sabes quién te va a socorrer en una necesidad y puede ser aquel a quien has despreciado. Recuerdo que Rubén siempre menciona un consejo
que le diera la profesora Rugeles, y es el de nunca renunciar a un trabajo. Y cuando uno en un trabajo, en una empresa o en un organismo gubernamental ocupa un puesto de poder, nunca echar a nadie. Eso es para no generar, ya sea al renunciar e irse, ofendido, enojado, cerrarse uno la puerta. No sabe uno si tal vez en un futuro necesite volver a ese trabajo. Y a su vez, cuando uno ocupa un puesto de poder como jefe, patrón, ya sea en una empresa o en un organismo gubernamental, no echar a nadie. No sabe uno las vueltas que puede dar la vida y tal vez esa persona a la que hemos despreciado sea la única que puede darnos una mano y ayudarnos. No sabemos si todos van a tener el gesto de perdón que tuvo José para con sus hermanos. Vamos entonces a dirigirle ahora un tratamiento de llama violeta a todas aquellas personas con las que hayamos tenido algún conflicto en nuestra vida para transmutarlo, ya sea que nos hayan maltratado o que nosotros consciente o inconscientemente podamos haberles hecho algún tipo de daño o haberlos ofendido, para transmutar con la llama violeta toda energía mal calificada, toda inarmonía entre nosotros. Cierren sus ojos. Piensen ahora en esas personas o en esas personas. Visualícenlas envueltas en la llama violeta transmutadora del perdón. Y vamos a afirmar en voz alta: yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y que prosperes, y te envuelvo en mi círculo de amor divino. Yo soy libre y tú eres libre, y doy gracias al Padre por la armonía perfecta. Gracias, Padre. Así es como el padre de José, Jacob, y los hermanos de José, es decir, los 11 hijos restantes de Jacob, ingresan en Egipto. En este mapa que muestra los viajes que realizara oportunamente Abraham, después Isaac y finalmente Jacob, vemos en línea verde los viajes de Jacob y vemos que su último viaje culmina en Egipto, en la región de Gosén, donde los hebreos o el pueblo de Israel van a vivir 400 años, al principio recibidos afectuosamente, generosamente por el faraón, pero con el tiempo van a terminar siendo esclavos. Aún esclavos, el pueblo se va a multiplicar, va a crecer, hasta que 400 años después, su liberador Moisés los saque de la tierra de Egipto, de la esclavitud, de la ilusión y de la materia, y los devuelva a la tierra prometida. Recordemos los tratamientos. Todo mal tiene su bien oculto. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Como ya dijimos, si José no hubiera sido vendido como esclavo, no hubiera llegado a una importante posición en Egipto y no hubiera podido salvar así la vida de su familia, incluyendo la de su padre, que hubiera muerto de hambre, seguramente.
y afirmemos: yo no creo en el mal, algo bueno me tiene que suceder. Lo que me pertenece por derecho de conciencia no se me puede perder y nadie me lo puede quitar. Mi mundo lo contiene todo. Gracias, Padre. Estamos viendo en pantalla el árbol genealógico de Abraham. Vemos a Abraham, que tuvo como hijos a Ismael y a Isaac. Isaac, a su vez, tiene como hijos con Rebeca a Esaú y a Jacob, que va a ser llamado luego Israel. Y de Israel van a descender 12 hijos, 6 que va a tener con su primera esposa Lea. Con la esclava de esta, Silpa, va a tener 2. Con Raquel, su esposa preferida, su segunda esposa, va a tener a José y a Benjamín. Y con la esclava de Raquel va a tener a Dan y a Neftalí. Estos 12 hijos de Jacob van a ser los padres de las 12 tribus de Israel. Con todo este gentío entró Jacob a Egipto. Sus 12 hijos, ya José estaba en Egipto, las esposas y los hijos que sus hijos habían tenido. En total, casi 70 personas entraron en Egipto y se iban a quedar por 400 años allí, atrapados, esclavizados por la ilusión de la materia, que es lo que simboliza Egipto metafísicamente. Pero el desenlace de esta historia va a ser el tema de la próxima actividad. Vamos a ver si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Aquí el Ciportillo pregunta: ¿y cómo hacer, Fernando, entonces si sale otro trabajo mejor y tenés que renunciar en el actual que estás? Ok, no quiere decir que no renuncies, Elsie, por supuesto. Si te sale un trabajo mejor, te vas de ese, pero andate en los mejores términos, ¿sí? Agradeciéndole al jefe, agradeciéndole a los compañeros de trabajo, aunque no hayan sido lo mejor. Andate de ahí en los mejores términos, cosa de que si un día tenés que volver, las puertas estén abiertas. O incluso, si en el futuro, en el nuevo trabajo en el que estás o en alguna otra empresa en la que estás, tengas que comerciar con ese que un día fue tu jefe, lo puedas hacer porque quedaste con él en buenos términos. De eso se trata. Muy bien, queridos amigos. Les recuerdo que hoy hemos estado estudiando el capítulo José y el derecho de conciencia en el libro Biblia. Vamos a concluir la actividad de hoy haciendo la bendición de nuestra donación amorosa, afirmando todos juntos en voz alta para bendecir esa donación que deseamos ofrecer para la expansión de la enseñanza espiritual y el sostenimiento de estas actividades. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Queridos amigos, les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia. Con el favor de Dios, en los próximos días nos vamos a ver. El próximo miércoles, es decir, el miércoles de la próxima semana, no va a haber transmisión porque voy a estar precisamente en mi viaje de retorno a Buenos Aires. Así que con el favor de Dios, volvemos a vernos en Buenos Aires el primer miércoles de diciembre. Vamos a tener actividades, vamos a transmitir desde la sede de la Escuela Metafísica de Buenos Aires en Avenida Callao 66, tercer piso. Aquellos de ustedes que estén en Buenos Aires
o en el Gran Buenos Aires o pasen por Buenos Aires en esa fecha y deseen asistir presencialmente a la actividad, pueden escribirnos para inscribirse y veremos de asegurarles un lugar en el salón de la escuela. Y los que no puedan asistir presencialmente, pues podrán, por supuesto, seguir por este medio la transmisión de la actividad. Les mando un abrazo inmenso, los quiero mucho y espero verlos pronto. Buenas noches.